Entonces hoy les he traído un tema que probablemente les vaya a servir mucho porque creo que en esta vicisitud política y de salud hemos podido observar algunas personas que tienen la característica del trastorno que vamos a ver ahora. Hoy día vamos a hablar del trastorno de personalidad paranoide. Y mucho cuidado, porque muchas veces confundimos paranoide con locura, paranoide con esquizofrenia, cuando esto no es real. ¿No es cierto? Uno puede tener esta característica paranoide y ser un rasgo de personalidad. O puede tener esta característica paranoide y estar dentro de los trastornos de personalidad como lo vamos a ver ahora. Muy bien. Pero antes que todo tenemos que recordar qué cosa es la personalidad. Y la personalidad en realidad es la característica que tiene un ser humano en su forma de pensar, en su forma de percibir las cosas, en su forma de reaccionar ante su relación con otra persona, con otro ser humano, y las características de cómo se relaciona con el otro. Entonces, la personalidad es la suma de la forma de pensar, de cómo uno percibe las cosas, de cómo uno reacciona a los estímulos y de cómo se relaciona con los demás. Todo esto nos permite tener una conducta estable, pero también una conducta que nos identifica y que nos hace únicos. Entonces, todos pertenecemos a la misma especie, todos somos seres humanos, pero cada uno de nosotros tiene una característica en percibir, en reaccionar y en pensar que nos hace únicos. Y entonces, todas aquellas características que nos hacen únicos es lo que se conoce como rasgos, rasgos de personalidad. Entonces, todos tenemos rasgos de personalidad. Hay personas que tienen un rasgo obsesivo, es decir, están muy pendientes de las cosas, quieren que las cosas salgan más o menos en orden. Hay personas que tienen rasgos dependientes, ¿no? Que les gusta estar con otras personas, siempre cuidado, ¿no? Hay personas que tienen rasgos paranoides, ¿no? Y son estas personas que siempre están buscando de repente qué hay detrás de cada frase de un amigo o realmente cuál es la intención de otro, siempre dentro de la funcionalidad. O sea, hay gente que es más desconfiada, hay gente que es menos desconfiada, pero esos son rasgos, ¿no? Entonces uno puede decir, oye, yo tengo un amigo fulanito, ¿no? Que es bien desconfiado, siempre tiene que confirmar lo que le dicen. Es un rasgo de personalidad. O tengo un amigo que es muy pulcro, ¿no? Cuando llega a su escritorio, limpia todo y se asegura que todo esté ordenado. Es un rasgo de personalidad, ¿no es cierto? O tengo un amigo que es un teatrero. Todo lo habla así. Mira que yo... Es un rasgo histriónico de la personalidad. Listo. Y eso es normal y nos identifica a cada uno. Podremos entender entonces que la personalidad es la conjunción de lo que uno trae genéticamente, es decir, de lo que heredó de sus padres, combinado con cómo su vivencia, cómo el medio ambiente ha impactado sobre él para modular esta pasta, ¿no es cierto? Este principio con el que uno nace y que se va modificando entonces con la vivencia. Y eso construye la personalidad. ¿A qué edad podemos decir, mira, ya ha madurado su personalidad más o menos entre la adolescencia y la adultez temprana? Algunos dicen alrededor de los 18 años. Ahí podemos decir, mira, ya su personalidad es clara, tiene estas características, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad que a veces los rasgos de personalidad son muy intensos y uno ya los puede notar en el adolescente o inclusive en la niñez. Pero uno no puede asegurar, mira, él va a ser de esta forma definitivamente, cuando todavía tiene tiempo para madurar esta personalidad. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué no? ¿Por qué? Porque comprenderán que las conductas que son parte de la maduración del sistema nervioso, del cerebro, también se toma su tiempo. Y entonces hablamos de personalidad alrededor de los 18 años, porque coincide justo con la edad en la que el cerebro ha logrado su maduración casi total, ¿no? Entonces, lo que uno piensa, siente, reacciona, coincide con una estructura cerebral y eso coincide
Entonces se expresa a través de una conducta y es como uno se conduce claramente. Y ahí tenemos el rasgo claro, ¿no? Yo estoy seguro que ustedes deben haber pasado por esta experiencia que les voy ahora a relatar, que a nosotros nos pasa en la consulta constantemente, que el padre nos dice: doctor, cuando era pequeño era confiado, se subía, se bajaba, iba. Ahora es tranquilo, no quiere salir, prefiere estar en la casa. Y entonces uno dice: miren cómo los rasgos en el tránsito del tiempo, ¿no es cierto?, pueden cambiar hasta que se consolidan alrededor de los 18 años. Entonces, si esto lo tenemos claro, podemos definir entonces lo que es un trastorno de personalidad. Los trastornos de personalidad, en general, son patrones justamente de percepción, reacción y relación que son inadaptativos. Es decir, que al individuo no le permite adaptarse a las situaciones ni le permite adaptarse a las personas. Y de esta forma se cobra una pérdida de funcionalidad, tanto en lo laboral, como en lo social, como en lo recreacional, como en lo familiar. Y entonces eso trae como consecuencia que las personas que tienen trastorno de personalidad, ¿no es cierto?, sufran, tengan mucha angustia y también hagan sufrir a las personas que lo rodean. Pero es importante señalar que aquellas personas que tienen trastorno de personalidad no acuden a buscar ayuda normalmente, y si lo van a buscar para poder mejorar la angustia que les genera su problema de relación con el otro, pero no porque piensen que ellos son los que originan el problema al ser tan rígidos y al tener estos rasgos convertidos en parte de la personalidad que los hace muy inestables, que los hace entonces difíciles para poder convivir con ellos o llevar una vida tranquila con ellos. Entonces, esa es la característica del trastorno de personalidad, que hace que el individuo sea disfuncional. ¿Estamos de acuerdo? Que hace que el individuo tenga dificultades en su relación con los demás. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la edad de inicio en general de los trastornos de personalidad? Como comprenderán, es más o menos cuando la personalidad madura, es decir, entre la adolescencia y la adultez temprana. Aunque en el caso de los trastornos de personalidad sí podemos ver que hay algunas características que se presentan antes de la adolescencia. Les voy a poner un ejemplo. En el trastorno de personalidad psicopático, donde el individuo tiende a ser cruel y tiene esta característica de no importarle el otro, cuando el trastorno psicopático es muy intenso, este trastorno de personalidad, tempranamente se ve en la niñez que estas personas tienen historia de hacer sufrir a los animales, ¿no?, de matar animales pequeños, ¿no?, de abusar de otras personas en el colegio. Entonces uno más o menos se va dando cuenta de que hay una historia, ¿no es cierto?, de psicopatía que después se traduce claramente en la adultez, ¿no? Entonces hay que tener esto en cuenta. Se calcula que alrededor del 10% de la población tiene algún tipo de trastorno de personalidad. Más o menos alrededor del 10%. Es un porcentaje alto, por supuesto. Y en general no hay diferencias claras, ¿no?, en términos de sexo, por ejemplo, o de clase económica o de raza. Es decir, uno puede observar esta variedad de tipos de trastornos en hombres o mujeres, independientemente de la situación económica o en el territorio donde habitan, ¿no? Pueden tener estos rasgos acentuados, ¿no?, que los hacen disfuncionales y con dificultad para estar acompañado de los demás. Pero sí es cierto que algunos trastornos de la personalidad son más o menos frecuentes dependiendo del sexo, ¿no es cierto? Por ejemplo, una persona con un trastorno de personalidad antisocial o psicopático, ¿no?, generalmente tiene una diferencia de prevalencia por sexo. Se calcula que es mucho más frecuente ver hombres con características psicopáticas que mujeres, en una proporción aproximada de 6 a 1.
¿no es cierto? En el caso del trastorno de personalidad limítrofe o borderline, más bien esto se invierte y es mucho más frecuente verlo en las mujeres que en los varones en un porcentaje aproximado de 3-1. Entonces, sí es cierto que dependiendo del tipo de trastorno de personalidad, vamos a tener nosotros diferencias según el sexo. Muy bien, entonces ya tenemos claro lo que es personalidad, tenemos claro lo que es un trastorno de personalidad y debemos recordar que el trastorno de personalidad que vamos a hablar el día de hoy es sobre el trastorno de personalidad paranoide, que está dentro de un grupo de trastornos de personalidad donde la característica fundamental es el egocentrismo, el sentir que las cosas y las personas están directamente afectándolo a uno, que lo que pasa alrededor de uno es por uno y para uno. Eso se denomina excentricidad, ¿no es cierto? Entonces, dentro de ellos tenemos el trastorno paranoide del que vamos a hablar, el trastorno esquizoide, que a diferencia del paranoide, es donde la persona no tiene interés por nadie, o sea, no le interesa estar con otras personas, y el esquizotípico, donde más bien la conducta es una conducta estrafalaria, ¿no es cierto? Entonces, hoy vamos a hablar específicamente dentro del grupo de los trastornos de personalidad, se denomina grupo A, el trastorno de personalidad paranoide. Muy bien. Ya saben que nos pueden llamar al 512-6161 para hacer sus preguntas y nos pueden ver a través del Facebook de Filarmonía. El tema de hoy es trastorno de personalidad paranoide. Entonces, ¿cómo definiríamos a una persona que tiene un trastorno de personalidad paranoide? Este trastorno de personalidad se caracteriza por un patrón de conducta generalizado de desconfianza. Entonces, la persona con trastorno de personalidad paranoide es sumamente desconfiada en todo, en todo. Ese es el manto de fondo de este trastorno de personalidad. Y esta desconfianza obviamente es injustificada. Por más que las personas con trastorno de personalidad paranoide intenten justificar su desconfianza o explicar su desconfianza, uno los escucha y dice, pero no es para tanto, no, o yo no sé por qué piensas que esto lo ha dicho por ti, o no sé por qué piensas que él se ha movido así para molestarte. ¿Se dan cuenta? O sea, no hay un argumento en el que uno pueda decir, ah, sí, tienes razón, oye, de verdad esta persona te ha querido dañar o te ha querido fastidiar. Entonces hay una desconfianza que es injustificada. Por lo tanto, las personas con trastorno de personalidad paranoide, ¿no es cierto?, van a estar constantemente sospechando de los demás. Y esto implica una interpretación de los motivos de los demás de manera maliciosa, ¿no? Entonces uno está conversando con alguien y le dice, no, hermano, pero yo te estimo. ¿Por qué me habrá dicho eso? No me conoce tanto para decirme que me estima. De repente lo que está tratando de hacer es caerme bien, claro, porque tiene interés en algo mío. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es una forma de pensar desconfiada, es una forma de pensar paranoide. Igual, si digo, bueno, hermano, ¿sabes qué? Todavía yo no te considero mi amigo porque no nos conocemos bien. Ah, no quieres ser mi amigo. Claro, ya me está avisando que me va a dañar. Entonces va tomando cada frase, palabra, conducta o situación de tal forma que genera una tremenda sospecha que lo hace desconfiar. Pero eso no es solamente con las personas que no conoce, es también con los amigos, es también con los familiares y puede presentarse también con familiares cercanos. Les pongo un ejemplo típico de un trastorno de personalidad paranoide. Estoy en mi casa, tranquilo, hemos almorzado con mi esposa, ¿no? Y nosotros usualmente, después de almorzar, nos tomamos un vinito. Pero justo se acabó el vino. Entonces mi esposa me dice, Alberto, voy a comprar acá en la esquina un vino. Mi esposa sale y en vez de demorarse 5 minutos, se demora 10 y regresa.
Y entonces yo le pregunto, ¿por qué te has demorado? No, me encontré con una amiga, justo le estaba contando que nosotros tomamos un vinito. ¿Ah, sí? ¿Y tú por qué tienes que contar eso? ¿De verdad te has encontrado con una amiga? ¿No te habrás encontrado con otra persona? ¿O no habrás usado esto como pretexto para salir, para encontrarte con alguien y no me lo quieres decir? Entonces, la celopatía puede ser un síntoma del trastorno de personalidad paranoide. ¿Qué les parece? Y eso es sospechar, ¿no? Y entonces ahí me quedo yo conectado en que mi esposa se fue después del almuerzo y se demoró. Y de repente yo me quedo dormido, pues después del vinito, me despierto, ¿no? Y le encuentro a mi esposa hablando por celular. Y justo cuando le digo, ¿con quién estás hablando? Ella corta la llamada. Y yo le digo, entonces, ¿por qué has cortado la llamada? Justo cuando te pregunto. No, es que acababa de terminar de hablar. ¿Y con quién has hablado? Con fulanita. A ver tu celular. Y hay mujeres, pues, que, como debe ser, no se dejan pisar el poncho. ¿Por qué te voy a mostrar mi celular? Creen lo que te estoy diciendo. Ah, me quieres engañar. Y entonces comienza uno a tener desconfianza inexplicable y cada cosa que voy a ver a partir de ahora en mi esposa me va a parecer, pues, por lo menos extraño. ¿Qué les parece? Estoy seguro que estoy agarrando carne. Entonces, les decía, el trastorno paranoide de la personalidad se caracteriza por un patrón generalizado de desconfianza injustificada y sospecha de los demás, lo que implica la interpretación de sus motivos como maliciosos. Los pacientes con trastorno de personalidad paranoide desconfían de los demás y asumen que los demás tienen la intención de perjudicarlos o de engañarlos, e incluso cuando tienen una justificación escasa o nula para estos sentimientos, lo aplica con la intensidad de la comprobación, a pesar de que no han comprobado nada. ¿Cierto? De repente, pues, va un paciente con trastorno de personalidad paranoide a la consulta porque tiene mucha angustia, pero angustia porque su esposa lo está engañando. Él cree, doctor, tengo angustia porque mi esposa me engaña. Y le digo, ah, sí, ¿y cómo así? Le cuento, doctor. Hace un mes estábamos almorzando con mi esposa y le pedí, nosotros tomamos un vinito y ella se ofreció a irlo a comprar cuando podía haber ido yo. Y en vez de demorarse 5 minutos, se demoró 10. Y comienza a contar con una seguridad. Ya ve, doctor. Y justo coincide hace un mes, que yo justo me acabo de jubilar. O sea que cuando yo iba a trabajar, ella hacía lo mismo, pero yo no la veía. Y ahora la puedo ver. ¿Se dan cuenta? Y entonces cuando uno comienza a preguntarle cosas más específicas, en realidad no hay un motivo claro por el cual uno debe estar desconfiado. Pero él está seguro de que así es. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la característica de un trastorno paranoide de la personalidad. Se estima que aproximadamente entre 2.2 y 4.2% de la población tiene este tipo de trastorno de la personalidad. Y es más común entre varones. Los hombres son quienes más comúnmente hacen este tipo de trastorno de personalidad. Y miren ustedes, en el caso de este trastorno hay una evidencia de carga familiar. Este es uno de los trastornos de personalidad donde hay más alta heredabilidad. Se calcula que la heredabilidad de este trastorno de personalidad paranoide es del 50%. Es decir, que si yo tengo un trastorno de personalidad paranoide, hay un 50% de posibilidades de que mi padre o mi madre hayan tenido este trastorno de personalidad. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que aprender que no debemos irnos a extremos cuando hablamos de fenómenos psicológicos. Es decir, a veces decimos, no, la personalidad es producto solo de la vivencia. Otros van al otro extremo. No. Los trastornos psiquiátricos son producto de la herencia. No. Siempre hay una gama de posibilidades. Siempre hay grises que nos muestran que en realidad el cerebro siempre será producto
no solamente de la carga genética, sino también de los factores ambientales y viceversa. Muy bien, entonces es bien importante esto. Aunque cuando uno estudia la historia de los pacientes con trastornos de personalidad paranoide, con frecuencia puede encontrarse que ellos han sufrido de abuso emocional, abuso físico y castigos en la infancia sin motivos aparentes, es decir, maltratos psicológicos. Y que esto les ha generado una inseguridad tan profunda que su personalidad se ha cristalizado en una desconfianza permanente. Como ven, también puede suceder así. Entonces debemos pensar siempre en la combinación de factores genéticos y factores ambientales, ¿no es cierto?, que pueden estar condicionando estos procesos. Muy bien. Marita nos escribe en el Facebook. Marita, gracias por estar ahí con nosotros. Buenas tardes, doctor. Disfruto mucho del programa. Muchas gracias. Por favor, podría tratar un día el efecto del uso de las pantallas. Mi querida Marita, ese tema lo hemos hecho. Yo te invito a que entres al Facebook de Filarmonía. Ahí están todos los videos colgados y hay un video de un programa específico donde hemos tratado este tema. Te va a encantar porque inclusive yo recomiendo cuál es el número de horas en que un niño, según la edad, debe estar conectado o no a los tablets. Es inevitable que estén conectados a estos instrumentos de comunicación y ahora de educación. Es importante, pero ahí hacemos una revisión de cuánto tiempo, por qué, etcétera, etcétera. Marita, puedes encontrarnos, como te digo, en el Facebook de Filarmonía. Ahí están colgados todos los videos y está este tema que hemos tratado, que probablemente lo tratemos nuevamente, no te preocupes. Muy bien. Entonces, Pilar nos saluda. Buenas tardes, Pilar. Luria, buenas tardes, gracias por estar ahí. Javier, gracias también por los saludos. Y entonces ahora me van a permitir poder señalar cuáles son los signos y síntomas de este trastorno de personalidad. Habíamos dicho, lo primero que tiene que haber es desconfianza, ¿no es cierto? Entonces, este manto de desconfianza debe ser el síntoma persistente y predominante. Mi sospecha de la mala intención de los demás. Y esta desconfianza y sospecha se debe manifestar con la presencia de por lo menos 4 de los siguientes síntomas. Vean ustedes. Entonces yo tengo una persona sumamente desconfiada que además, miren, uno, tiene una sospecha injustificada de que otras personas los están explotando, dañando o decepcionando, ¿no? Entonces son estas personas pues que nunca están bien en el trabajo. Van perdiendo los trabajos porque consideran que el jefe los explota o consideran que la gente que está alrededor de él trabajando, los que están en el mismo nivel, le ponen trabas para hacer bien su trabajo, ¿no? O que de repente inclusive, ¿no?, la luminosidad de su oficina no es suficiente comparado con las otras y piensa que eso se hace intencionalmente para que él no sea productivo. Y entonces, sospecha injustificada de que otras personas los están explotando, dañando o decepcionando. Por otro lado, puede haber preocupación por dudas injustificadas sobre la fiabilidad de los amigos. Entonces, una persona que constantemente está desconfiando de los amigos, desconfiando de los compañeros de trabajo. Tenemos una primera llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Martín. ¿Martín? Sí, Martín. Martín, ¿puedes bajar un poquito? No, creo que no es tu radio, ¿no? Es la televisión. Sí, estoy en la calle ahorita. Ah, Martín, pues, gracias por llamar, Martín. Cuéntanos. No, gracias a usted. Mire, a mí me diagnosticaron ya hace un par de años un trastorno de personalidad. ¿Cuál? Ahora, a eso iba. La psicóloga me dijo de que no podía determinar cuál. Pero ahora escuchando un poco el programa, sí me siento identificado, por ejemplo, con la estereotipia o con el tema de la desconfianza. Ya. Y ahorita renuncié a mi trabajo hace más o menos 3 años, porque no me sentía ya muy bien conmigo mismo y trabajando ahí en trabajo, ¿no? Ya. Entonces, yo llevé también terapia con la psicóloga
pero yo lo dejé hace más o menos un año. Correcto. Entonces, mi consulta era ¿qué tan grave puede ser dejar una terapia, ¿no? Y no proseguir con eso. Ahorita yo me siento más o menos bien, pero cuando he tenido parejas también he sentido muchos celos y esos rasgos paranoicos que usted menciona, ¿no? ¿Qué edad tienes, Martín? Yo tengo 37 años. ¿Y eres soltero? Sí, soy soltero. ¿No tienes hijos todavía? No, y tampoco no quiero tener hijos. ¿Por qué, hombre? Dime una cosa, Martín, ¿y en cuántos trabajos has estado? He estado en 3 trabajos fijos y ahorita estoy independiente por mi cuenta. Ya, y dime una cosa, ¿en estos trabajos renunciaste? No, renuncié en el último. Porque iba pasando, ¿no? Supuestamente escalando de un lugar a otro. Y en el último sí renuncié porque estaba hastiado, ¿no? Me sentía muy hastiado. ¿Por qué? ¿Qué era lo que te hastiaba en el trabajo, Martín? La rutina. La rutina. Sí, y el tema de que no me podía desenvolver muy bien con las personas a mi alrededor. Ajá, ¿qué sentías con relación a las personas, a tus compañeros? Con mis compañeros sí, pero con otras, por ejemplo, de otras áreas. Sí, como que no podía tener una conversación fluida, ¿no? No sabía qué cosa hablar. O pensaba que de repente cualquier cosita que ellos dijeran lo decían como indirectas. con mala intención, ya. Ajá, exacto. A ver, Martín, mira, un consejo, ¿ya? Permíteme darte un consejo, Martín. Sí, te agradezco muchísimo por la llamada porque efectivamente tienes algunos rasgos que podrían hablar de este problema de personalidad, ¿ya? Y cuando uno está en el problema, Martín, le es difícil identificar que lo está. ¿Ya? Porque es uno mismo, pues es como uno es, ¿no? Entonces la tendencia, lógicamente, es a pensar que efectivamente son los demás, no es uno, ¿ya? Y entonces uno usualmente no busca ayuda, ¿por qué? O se siente bien, ¿por qué? Porque si tiene problemas en este momento con personas, no está junto a personas, no se va a expresar el problema paranoide, entonces no voy a tener ansiedad, no voy a tener preocupación. Pero cuando estoy con personas, estoy en el trabajo o tengo pareja, ahí se va a notar claramente. ¿Me comprendes? Entonces, yo te sugeriría que retomaras tu terapia. Yo creo que sería importante. ¿Ya? Un poco de huella, pero igualmente muchas gracias por... Ya, Martín, un abrazo. Este ejemplo es clarísimo, ¿no? Nosotros le agradecemos muchísimo a Martín la llamada porque justamente pasa eso, ¿no? Vean ustedes, él es un hombre de 37 años, ¿no es cierto? Reconoce que cada vez que tiene pareja se pone sumamente celoso, ¿no? La celopatía, como les digo, es una característica, ¿no? Y acaba de renunciar a su trabajo porque él sentía que los demás de alguna u otra forma, pues, no lo querían dañar, ¿no? Y esto, como les digo, puede hablar esta disfuncionalidad, ¿no? Una disfuncionalidad en su posibilidad de relacionarse en pareja y una imposibilidad también de mantener un trabajo. Y miren lo que nos dice Martín generosamente, ¿no? Yo le pregunto, ¿todavía no tienes hijos? Y dice, no quiero tener hijos, ¿no? Entonces, ¿cuánto de la carga de este proceso estará generando que Martín prefiera, ¿no es cierto?, no tener hijos y estar más bien él solo? ¿Se dan cuenta? Que es la tendencia de las personas con ese trastorno, ¿no? Es mejor no estar solo porque si voy a estar con personas, si voy a sentir constantemente que me quieren dañar, que son malintencionados, entonces mejor me aíslo, pues, ¿no? O trato de estar en relación con personas lo más posible, ¿no? Entonces es bien importante esto que acabamos de conversar. Entonces decíamos que los signos y síntomas del trastorno de personalidad paranoide eran la desconfianza, que tenía que estar por supuesto de fondo, y les había comentado que algunos de estos síntomas que les estoy señalando: sospecha injustificada por las personas, preocupación o dudas injustificadas sobre mis propios amigos, si son fiables, si puedo confiar en ellos, o mis compañeros de trabajo, como acabamos de ver, o renuencia a confiar en los demás frente al temor de que la información sea utilizada en mi contra. Entonces, ¿yo qué hago? No cuento nada. Porque si cuento, por ejemplo, que
que me gustan las fiestas, entonces esa información puede ser usada en mi contra. De repente mañana me van a ascender, ¿no? Y alguien que me quiere hacer daño le dice a mi jefe, no, si le gustan mucho las fiestas, ¿no? O de repente se me ocurre decir, mira, yo creo que soy un buen trabajador, pero la verdad es que, ¿cómo se llama? Yo no me siento muy cómodo cuando tengo muchas jefaturas. Y entonces de repente me quieren promover en el trabajo y mi amigo viene y dice, no, si él no soporta a los jefes. ¿Se dan cuenta? Entonces, como yo siento que cualquier cosa que diga puede ser usado en mi contra, entonces no digo nada. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre me voy a retraer. Cuando me pregunten, voy a contestar de manera ambigua o no voy a contestar. O voy a decir, ese no es tu problema. Entonces, en esa forma de comunicación difícilmente voy a tener la posibilidad de poder hacer amigos o buenos compañeros de trabajo o tener una pareja, ¿se imaginan? ¿No? Amor, ¿qué te pasa? Nada. Pero te veo molesto. No estoy molesto. Pero se ve que estás molesto. ¿Por qué insistes tanto en que estoy molesto? Imagínense, en ese diálogo, ¿cómo podría yo tener una relación de pareja? Es complicado, ¿no? Entonces, si yo no tengo conciencia de que esta forma de ser me está generando más bien aislamiento y no busco ayuda, voy a pensar que lo mejor es estar solo, que lo mejor es tener un trabajo en el que no tenga que relacionarme con nadie. Y mejor no tengo pareja, mejor no tengo familia. Y me termino alejando de todos. La otra característica puede ser una mala interpretación de afirmaciones o eventos benignos que el individuo piensa que esconde menosprecio, hostilidad. Es decir, las cosas buenas que me suceden o la gente que hace cosas buenas por mí, yo las malinterpreto y pienso que tienen una segunda intención. Terrible. De repente alguien me regala un whisky, oh hermano, te quiero mucho, mira, te regalo este whisky, etiqueta azul, ojalá te guste, ¿no? Y de repente, pues, no sé, mi tío es alcohólico. Y entonces yo pensaré, me ha regalado el whisky porque quiere hacerme tomar. Porque sabe que tengo familiares con alcoholismo. Quiere que me vuelva alcohólico. Quiere sacarme del medio. ¿Se imagina? Entonces, ni las cosas buenas me permiten tener una opinión adecuada del otro, porque siempre estoy buscando detrás de las palabras, siempre estoy buscando detrás de las conductas. ¿Qué otra intención habría? ¿Qué cosa quiere de mí? Seguro es algo malo. ¿Se dan cuenta? Otra característica es el resentimiento. Los pacientes con trastorno de personalidad paranoide nunca se olvidan, nunca. Son resentidos eternos, no van a perdonar. Si por algún motivos estaban tomando, un amigo le dice, pucha hermano, ¿sabes qué? Yo que tú me opero la nariz, como una broma. Olvídense. Lo he hecho por molestarme, lo he hecho por incomodarme, por culpa de él, todo el mundo me fastidia con mi nariz. Le pongo la cruz. Él ya no va a ser mi amigo jamás. ¿Se dan cuenta? Entonces el resentimiento permanente es una característica. Otro síntoma puede ser una disposición a pensar que mi carácter como paranoide, ¿no es cierto?, o reputación ha sido atacado. O sea, alguien me critica por reaccionar rápido y no se dan cuenta de que yo, entre comillas, soy directo, pues yo digo lo que pienso, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo respondo, la gente toma mi forma de contestar como que de alguna u otra forma no estoy conforme, no me entienden, no saben lo que quiero decir, no hay disposición de comprenderme. Qué mala es la gente. ¿Se dan cuenta? O tengo sospechas recurrentes e injustificadas de que mi esposa me está siendo infiel. Lo que habíamos descrito hace poco. Y recuerden, todos estos síntomas usualmente comienzan en la edad adulta. Usualmente empiezan en la edad adulta. Muchos trastornos de personalidad, cuando va pasando el tiempo, ¿no es cierto?, van disminuyendo en intensidad. Pero no siempre es así. Por ejemplo, si yo tengo un trastorno de personalidad paranoide, ¿no es cierto?, usualmente en tercera edad
puedo volverme más irritable y más sospechoso. Y como ya me jubilé, no trabajo, estoy solamente con mi esposa, la celopatía se puede multiplicar por 10. Y entonces la esposa tendrá dificultades para poder aceptar esa situación. Algunas se sacrificarán y dirán a estas alturas, divorciarme, separarme, pero viven una vida terrible porque el esposo está constantemente viendo dónde va, qué hace, revisando el teléfono, revisando la computadora. Es una pérdida de la libertad terrible porque estamos frente a una persona que considera, ¿no es cierto?, que definitivamente todo está en contra de él, todos le quieren hacer daño, todos lo quieren engañar. Por eso les decía, ahí es que hablamos de un trastorno, ¿no es cierto? Cuando se pierde la funcionalidad, se pierde la capacidad de poder pensar, en realidad. Uno no puede contrastar. Ustedes hablan con un paciente con trastorno de personalidad paranoide y le dice, oye hermano, ¿sabes qué? Fulano me ha traicionado. Me ha traicionado porque he hecho tal, tal, tal. Y uno sabe que no. Le dice, oye compadre, pero él no te ha traicionado. Mira, ha pasado esto, ha sido por esto. Termina de hablar el amigo y el paranoide vuelve a decir lo mismo como si no hubiera escuchado nada. No, hermano, me ha traicionado. ¿Sabes por qué? Tal, 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 tal. ¿Qué les parece? Entonces no hay forma de contrastar nada. Entonces el pensamiento se vuelve rígido. Y uno está reactivo, violento, justamente porque piensa que la gente lo quiere dañar. ¿Se dan cuenta? Es difícil en estas circunstancias entonces poder estar claramente asociado con alguien que funciona de esa forma. A ver, tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué tal? ¿Cómo está, amigo Fernández? Ya habla Marcán Carlos. A ver, Marcán, cuéntame. Sí, interesante el tema que está tocando. Tenía una duda. Sí. Si las personas que tienen trastorno de límite alimenticio, a veces, digamos, cuando superan un poco ese mal, esa patología, pueden entrar también a ese trastorno de límite de personalidad. Excelente pregunta. Excelente, pero te agradezco mucho la pregunta, Carlos. Ya se me iba a pasar decir eso. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente intervención porque me ayuda a decirle lo siguiente. El trastorno de personalidad paranoide usualmente es comórbido. O sea, viene acompañado de otros trastornos. Entonces, hay personas con trastorno de personalidad limítrofe o borderline que pueden tener paralelamente trastorno de personalidad paranoide, que es una terrible combinación, les contaré, ¿no? Hay personas con esquizofrenia que pueden tener trastorno de personalidad paranoide, ¿ya? Hay personas con trastorno de ansiedad como fobia social que pueden tener trastorno de personalidad paranoide. Es decir, usualmente el trastorno de personalidad paranoide tiene una comorbilidad, ¿no? Como bien nos preguntaba Carlos. Entonces es bien importante esto porque, lógicamente, si yo tengo una paciente con un trastorno de personalidad limítrofe y es paranoide, ¿no? Su inestabilidad emocional podría no dejarme ver la parte paranoide. Y yo estar trabajando la emoción cuando en realidad es el pensamiento paranoide el que la desestabiliza. Pues hay que tener mucho ojo. ¿Por qué? Porque, señores, el tratamiento de personalidad en general y en especial el trastorno de personalidad paranoide solo funciona con terapia. Solo con terapia. Y entonces miren ustedes qué difícil, ¿no? Si un trastorno de personalidad paranoide tiene dificultades para poder ubicar cuál es el problema, el reconocer que efectivamente yo soy el que no está bien, primero es difícil que vaya a buscar ayuda. Pero supongamos que consigue ayuda, se sienta con el terapeuta. Si el terapeuta no se aproxima al paciente con propiedad, y eso significa inicialmente aliarse con él, no contradecirlo, no decirle imposible, hermano,
¿Cómo que tu mujer, solo porque salió, tú crees que no va a volver? Porque ¿sabes lo que va a pensar? Que el terapeuta se ha puesto de acuerdo con su esposa. Justamente. ¿Se dan cuenta? Entonces uno no puede proceder como terapeuta de esa forma. Primero tiene que vincularse con el paciente. Tiene que encontrar un nexo para que el paciente comience a confiar en la opinión del terapeuta. Es verdad que en algunos casos, cuando el trastorno de personalidad paranoide es muy intenso y llega a paralizar al paciente, se puede usar fármacos que tengan un efecto antiparanoide, es decir, que tengan un efecto que le genere al paciente una mayor confianza. Hay fármacos que pueden hacer eso. Y eso lo hacen mejorando la producción de un neurotransmisor que se llama dopamina, del cual hemos conversado, que genera una relativa empatía. Entonces, inicialmente podríamos bajar las defensas con este fármaco que no produce mayores dificultades para que puedan incorporarse a la terapia. Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Aló, doctor, buenas tardes. Le habla Mari Carmen. Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás? Cuéntame. Doctor, dígame, el consumo de alcohol y otras drogas también influye en ese trastorno. Excelente. Digamos, solamente momentáneamente cuando están consumiendo o ya les produce un descontrol constante. Perfecto. Y de todo lo que le he dicho, ¿cuál es la más peligrosa? Muy Gracias, bien. doctor. Ya, Mari Carmen, gracias por la pregunta. Otro de los trastornos que pueden presentarse comórbidamente con el trastorno de personalidad paranoide es justamente el consumo de alcohol y drogas. El consumo de alcohol y drogas, que lo que hacen es empeorar los síntomas. Además, ¿no? Ahora ustedes me dirán, pero ¿por qué tomaría una persona con trastorno de personalidad limítrofe alcohol si eso va a empeorar sus síntomas? Porque inicialmente, recuerden ustedes, el alcohol y algunas drogas, como la marihuana, disminuyen la ansiedad y el estar constantemente en sospecha, constantemente pensando que a uno le quieren hacer daño, produce mucha angustia. Y si uno consume alcohol, esa angustia va a bajar. ¿Pero qué va a generar? Que la paranoia aumente. Porque el paciente va a estar mucho más seguro, cuando no sufre de angustia, mucho más seguro de que lo que está pasando puede ser correcto. ¿No? Ahora, es diferente a lo siguiente. Si una persona tiene una vida normal, etcétera, etcétera, y toma alcohol, y cuando toma alcohol se pone agresivo, eso está en relación con que el alcohol produce un adormecimiento, entre comillas, de aquellas zonas del cerebro que nos dan propiedad, que nos llevan a una conducta adecuada, que nos permite una adecuada relación social. Entonces el alcohol lo que hace es dormir esa zona. Entonces pues, sale lo más primitivo. Y ahí uno puede decir cosas que en realidad no diría si estuviera sobrio. ¿No? Ahora, cuidado, mucha gente dice pues que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Pero en realidad nosotros debemos entender que también la capacidad de detenerse es propio del desarrollo de la personalidad. Entonces, si yo corto la posibilidad de detenerme a través de una sustancia, como el alcohol o las drogas, lógicamente haré todo lo que primariamente me provoque hacer. Y eso no habla de un trastorno de personalidad, habla de la alteración de la conducta por una sustancia tóxica. ¿Ya? Entonces no es definitivamente lo mismo. ¿Ya? A ver. Tenemos algunas intervenciones en Facebook. Permítame entonces. ¿Tenemos una llamada antes? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Aló, buenas tardes, doctor. Soy Julio. Julio, ¿qué pasó la semana pasada, Julio? No entró, no llega... ¿Cómo te atreves a no llamarme, hermano? A mí me ha dado un infarto. Me preocupé por ti. ¿Qué le habrá pasado a Julio? Dije yo. No, lo de la fobia, sí, no llega a llamar. Es muy interesante el tema, doctor. Qué bueno, Julio, cuéntame. No pudo usted, no está bien, está mal de salud usted, ¿no? No pudo... Sí, tuve un pequeño problema, pero ya estoy bien. Gracias por tu preocupación, Julito. Qué bueno, doctor, qué bueno. Cuéntame. Está interesante el tema también de la trastorno paranoide, ¿no? Ajá. Justo me siento identificado también con Martín, ¿no? Martín que decía que no ha dudado en los trabajos
trabajo, ¿no? Yo hace como 5 años que no trabajo, ¿no? Desde que me rehabilité. Y yo también he trabajado 3 veces y en ningún trabajo he durado más de 3 o 7 meses, así. Siempre me sentía como ajeno, molesto, como que me explotaban o tenía problemas con mi jefe. Correcto. O mis relaciones de pareja tampoco nunca he durado más de 3 meses. Pero Julito, una pregunta. En el momento que te pasaba esto, ¿tú estabas en consumo? Cuando estaba, claro, sí, cuando Ya. estaba Te digo esto, Julito, porque hay drogas como la cocaína que producen una paranoia secundaria al consumo. No necesariamente era tu personalidad. Por eso muchos autores dicen que la droga pues cambia al individuo, ¿no? Lo pone en una condición que en realidad no tiene. Ya te digo esto para que lo tomes en cuenta. Porque tú ahora no tienes una conducta paranoide, Julio, al contrario, tú ayudas a las personas. Entonces pareciera que no era tu personalidad, sino esta contaminación con la droga que te hacía ser diferente. ¿Ya? Sí, doctor, pero la cosa es que ahora ya ha pasado tanto tiempo y me cuesta bastante reinsertarme. Reinsertarte. Eso ya transita por un temor, Julio, del que podemos conversar después. ¿Ya? Yo creo que es más temor. Doctor. ¿Ya? Te mando un abrazo. Temor, ¿no? Chao, Julito. Un abrazo, doctor. Chao. Cuídese. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Ya, perfecto. Entonces, acá Gianluca me dice, buenas tardes, doctor. Una consulta, ¿este trastorno puede llevar a una persona a cometer actos delictivos? Sí. Sí. Por defenderse, por evitar un daño, podría cometer un acto delictivo. No porque sean delincuentes, sino porque realmente están convencidos de que algo podría pasar y pueden tomar una acción que en ese momento ellos no consideran delictiva para protegerse, mi querido Jan. A ver, tenemos una llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Doctor, buenas tardes. Le habla Juana Rodríguez, doctor. Juanita del Perú, cuéntame. Doctor, llamabas para saludarlo. Gracias, por sus Juanita. fabulosos programas que usted nos enseña, doctor. Saludarlo por las fiestas patrias, a usted, a toda la plana ahí de Radio Filarmonía. Gracias. Y a todos los oyentes que le escuchan y le siguen cada semana, doctor. Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Te agradezco Usted y a muchísimo, su de verdad. familia. Un fuerte abrazo para ti, que tengas un lindo bicentenario. Gracias, doctor. A ti, a ti. Igual manera. A ti. Buenas tardes. Acá nos escribe Laurita, y yo lo voy a leer porque yo leo todo. Laurita nos dice, ¿por qué han dejado la música? Tienes razón, Laurita. Este espacio tenía música, efectivamente, pero no te preocupes que todo tienes 24 horas. Gracias a Dios, Filarmonía no termina nunca de transmitir. Y si tienes tiempo para escuchar música, que es lo más hermoso que puede haber, Laurita, discúlpame esta horita, ya a algunas personas sí les agrada este programa, ¿no? Yo me imagino que estás considerando que hubiera sido mejor que hubiera música. Respeto absolutamente tu preferencia, pero no te olvides que después de las 2 de la tarde hay música y antes de la 1, y después de las 3 también. Así que mantente en Filarmonía y escucha toda la música que desees porque hay tiempo suficiente. Gracias por tu comentario. Ángel me comenta, saludos doctor, buenas tardes. Soy autor de un libro titulado Relatos Esquizofrénicos, un libro de ficción en el que el detonante de estos trastornos son la soledad, las decepciones amorosas o la muerte de un ser querido, entre otros. Dice, en la realidad, ¿cuán posible es que estos factores deriven de algún trastorno esquizofrénico? Excelente pregunta, Ángel, pero te voy a comentar algo. Generalmente, las personas que hacen trastorno, que hacen una esquizofrenia, justamente de tipo paranoide, tienen antecedentes de personalidad paranoide. Es decir, antes de ser el trastorno, ya tendían al aislamiento, ya preferían estar solos, ya se cuestionaban el estar con personas, ya tenían desconfianza de estar con personas. Entonces lo que podría hacer, mi querido amigo, es que ante una personalidad paranoide en la que tengo dificultades para tener pareja, para tener amigos, ¿no?, haya sentido la soledad y posteriormente haya debutado en un cuadro de esquizofrenia. Yo creo que esa es una secuencia muy frecuente, Ángel, y te felicito por el escrito. Voy a tratar de buscar tu libro a ver si
si le puedo dar una leída. Te agradezco muchísimo la intervención. Nos dice Hortensia: buenas tardes, doctor Alberto, le envío muchos saludos. Tiene un excelente programa que ayuda mucho en la salud mental. Muchas gracias, Hortensia. Javier nos dice: ser una persona disfuncional es un trastorno que se acarrea desde la niñez. Generalmente cuando el problema es por un problema de trastorno de personalidad, mi querido Javier, uno lo nota más claramente entre la adolescencia y la adultez temprana, ¿no? Pero como te comentaba, si el trastorno es muy, muy intenso, podría presentarse más tempranamente. O sea, podrían haber señales de disfuncionalidad. Recuerda que estamos hablando estrictamente de los trastornos de personalidad, porque si hablamos de trastorno bipolar, esquizofrenia, ya el cantar es diferente. Rocío Leiva nos dice, no, Tani Villanueva, ahora sí, ya me asusté, encajo en la descripción. No, mi querida Tani, no te debes asustar, todo lo contrario, mira, está demostrado que el ser humano pierde el temor cuando tiene conocimiento, cuando sabe, cuando entiende lo que está sucediendo, porque solamente así puede tomar alternativas para mejorar los procesos. Más bien, siéntete feliz, porque si ya conoces esto, ¿no es cierto? Y sientes que estás dentro de esta posibilidad, ¿no? Consulta a un especialista, fíjate si realmente tu percepción es correcta, y de repente con un tratamiento psicoterapéutico mejoras todo y mira, vas a conseguir la felicidad que de repente no hayas obtenido hasta ahora. Así que mi querida Tani, no te asustes, todo lo contrario. Ahí Beatriz nos dice, ¿por qué idealizan la existencia de la vida y esto es reforzado de forma egoísta por la sociedad? ¿Cómo que tiene que ser un modelo perfecto de vida y al afrontar y darse cuenta que la vida no es todo, es ideal? Entonces ahí surgen los problemas de celos, inseguridad, desconfianza, etc. La vida no es un modelo, vivimos llenos de modelos de cómo debería ser una persona, así esté sola o con pareja, con hijos o sin hijos. Mi querida amiga, mi querida Beatriz, estamos absolutamente de acuerdo. Por eso empecé con los rasgos de personalidad. Nadie es igual a otro. Y nadie tiene que ser igual a otro tampoco. Como tú bien dices, cada uno tiene su propia percepción de la vida y tiene su propia forma de ser. Y en ese sentido, debe vivir como más lo haga feliz. Yo estoy hablando de los trastornos de personalidad que se caracterizan porque la persona, siendo como es, no es feliz. ¿Te das cuenta? Sufre. No hablamos de las personas que quieren ser como quieren ser y eso les causa felicidad. No. Estamos hablando de las que son como quieren ser y eso los hace sufrir y no entienden lo que está pasando. De ellas estamos hablando, mi querida Beatriz, y totalmente de acuerdo en lo que nos has escrito. Raquel nos dice, ¿las personas con personalidad paranoide tienen posibilidad de revertir su trastorno? ¿Es posible que puedan tener una vida normal? Por supuesto, Raquel. Simplemente hay que tener conciencia del proceso y buscar una ayuda terapéutica para poderse adaptar. No es complicado en realidad. ¿Sabes qué es lo importante, Raquel? El darse cuenta. El decir, hoy, como nos dijo justamente Martín, hoy yo creo que podría haber algo por ahí, ¿no? María nos dice, muchas gracias, doctor, excelente programa. Gracias, Marilita. Milagros, buenas tardes. ¿Cómo se manifiesta y cómo repercute en la relación de pareja? Justamente habíamos tocado ese tema. En relación de pareja puede ser complicado por la celopatía. Nos dice Gloria Ramos, buenas tardes, ¿me pueden enviar el CD de este programa? ¿Cuál es el costo? No te preocupes que se van a comunicar contigo, Gloria, pero tienes la facilidad de entrar a la página de Face de Filarmonía y puedes ver los programas. No hay ningún problema. Mónica nos dice, doctor, buenas tardes, me da una ansiedad, angustia que hasta me duele el corazón y trato de tomar aire. A veces viene una depresión y me da sueño. ¿Será un trastorno? Mi querida Mónica, yo creo que sí. Si esto que estás sintiendo se ha extendido por más de 15 días, es permanente, yo te sugeriría que buscaras ayuda porque podrías estar frente a un trastorno de ansiedad que, te cuento, es fácil de tratar. Es muy aparatoso, pero se puede tratar con propiedad. Te pido, por favor, busques ayuda. Los profesionales en salud mental en el Perú, como lo he dicho, reiteradas veces, son muy buenos y además son muy reconocidos
internacionalmente. Bueno, me voy a quedar ahí. 1000 perdones por no responder. Hay algunas otras preguntas en el Facebook. Ya va a ser la hora. Y como hemos visto, hay oyentes que prefieren la música, así que no les voy a quitar espacio para eso. Les mando un fuerte abrazo a quienes nos escuchan. También un fuerte abrazo a todos los que nos comentan sobre el programa. Muchísimas gracias. Y vuelvo a reiterar, un abrazo a la distancia. Que tengan un lindo bicentenario. Que la pasen muy bien. Muchas gracias.